¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hernán de la Fuente. Bueno, en el siguiente video voy a hacer un pantallazo sobre lo que es el manifiesto de 12 Factor App. Es un manifiesto escrito por personas que trabajaban en Heroku, quizás conozcan la plataforma o la hayan usado en la materia o en otras, por otras necesidades. Lo que vemos es que este es un manifiesto que expone 12 principios, 12 factores que deberían tenerse en cuenta, deberían seguirse para construir aplicaciones en general. Vamos a ver que algunos son más intuitivos que otros, quizás algunos ya lo estamos aplicando, pero bueno, todos en su conjunto desencadenan en lo que es la construcción de sistemas robustos y escalables. El foco de todo este tema no es tanto lo que es el modelado de clases o del negocio, del dominio, sino tener una mirada más sobre lo que es la arquitectura y la infraestructura de nuestra aplicación y que eso desemboque en construir software de calidad. Dicho todo esto, entonces vamos con el primer principio, que se llama código base, ¿sí? La frase que nos dispara es: un solo código, múltiples deploys. En primer lugar, el código de la aplicación debe gestionarse con un sistema de control de versiones, ya sea Git, ya sea Subversion, cualquier otro, ¿sí? Esto es algo a lo que quizás estamos más acostumbrados. Es intuitivo para nosotros armar un repositorio para cualquier aplicación que hagamos, ¿sí? Ya sea por trabajo, por facultad, por hobby, etc. A esta altura no pensamos en meter nuestro código en una carpeta en Dropbox o Google Drive y decirle a nuestros compañeros: bueno, bajate lo que hice hasta tal día, bajate solo este archivo. No, generalmente ya sabemos trabajar contra algún manejador de versiones, generalmente Git. Entonces básicamente el código base nos representa esto, ¿no? El repositorio o el conjunto de repositorios que tienen su origen en una misma raíz y que alberga el código de nuestra aplicación. La relación siempre tiene que ser uno a uno. Si nuestro sistema por alguna razón está separado en frontend, backend o estamos trabajando con microservicios, seguramente tengamos muchos repositorios y cada uno va a ser un componente en el cual podemos aplicar estos 12 factores por separado. Algo importante es que, más allá de que el código es único por la aplicación, se puede utilizar para deploys en entornos totalmente distintos, ¿sí? Un deploy, un despliegue, también es una distancia de la aplicación que se ejecuta en un ambiente específico. Por poner un ejemplo, acá nombro 3 ambientes, ¿no? Primero, que sería un ambiente local mío para trabajar y desarrollar en mi computadora. Luego un ambiente de stage, donde integro los cambios que hice con los de mis compañeros y también valido con el interesado, ¿sí? Finalmente, en producción, coloco las versiones que ya están confirmadas, que ya están definidas para que el usuario final interactúe con la misma, ¿sí? El código base entonces siempre va a ser el mismo, va a salir del mismo repositorio, pero tenemos que entender que cada ambiente va a albergar instancias particulares del mismo que puede tener funcionalidades totalmente distintas. Es a estos fines entonces que utilizamos un manejador de versiones, para entender y saber mapear un nombre canónico, por ejemplo un tag o un commit, a un estado puntual del código base. El siguiente principio entonces es de dependencias, ¿sí? La frase es: declarar y aislar explícitamente las dependencias. Vamos a ver cómo es esto. Acá podemos ver cómo lucen dos archivos que quizás conozcan. Uno es el de la izquierda, es un gem file, y el segundo es un pip file, ¿sí? Uno es para Ruby, otro es para Python, pero bueno, la mayoría de los lenguajes tienen un sistema de gestión de paquetes propios, ¿sí? Para distribuir sus librerías. Es decir, en mi código base yo declaro en estos archivos todo lo que voy a necesitar. Estas librerías se pueden instalar tanto en el sistema o pueden limitarse a ser instaladas en el directorio que contiene la aplicación. Ahora bien, solo mi aplicación está corriendo en mi ambiente local, por ejemplo, y en los servidores que uso para producción. Bueno, les planteo estas dos preguntas, muy simples obviamente, pero sabemos que los servidores realmente están dedicados a ejecutar únicamente nuestra aplicación, ¿sí? Tiene funciones y aplicaciones propias del sistema y muy probablemente otras aplicaciones de terceros. Entonces, el correcto funcionamiento de mi aplicación no puede depender nunca de que el sistema tenga o no tenga dicha librería. Si la tiene, corro el riesgo de que otra aplicación también lo utilice y obtengamos resultados inesperados. Por esta razón, no hay que depender de paquetes instalados en el sistema. Siempre tengo que declarar un manifiesto
de mis dependencias y ejecutar mi aplicación aisladamente, ¿sí? Mi entorno productivo y mi entorno local tienen que aplicar las mismas dependencias. Entonces nos llevamos a esta conclusión: hay que declarar y hay que aislar. Así como existe el Gemfile y el Pipfile para declarar, los lenguajes de programación también suelen tener bundlers, ¿sí? Para generar entornos virtuales donde se apliquen las librerías declaradas. Siguiendo este ejemplo de Ruby y Python, en Ruby tenemos una propia bundler que utilizamos, por ejemplo, cuando corremos bundle, exec, lo que sea. Y en Python tenemos herramientas, por ejemplo, como virtualenv, ¿sí? Esto nos sirve, entonces, por un lado, para declarar en los manifiestos, en los archivos donde ponemos las librerías, y por otro lado, para ejecutar aisladamente todo lo que nuestra aplicación requiere para su correcto funcionamiento. Vamos entonces con el principio número 3, que es el de configuraciones, que nos dice guardar la configuración en el entorno, ¿sí? Supongamos un ejemplo, una aplicación que requiere una base de datos, ¿sí? Seguramente voy a tener una serie de credenciales para autenticarme, la URL donde está la base, y bueno, con eso puedo hacer que mi aplicación opere contra ella. Volviendo a pensar quizás en los ambientes que decíamos hace un rato, en un ambiente de desarrollo local esta base va a estar en mi computadora, ¿no? Pero un ambiente de stage, un ambiente de producción, que ya sean ambientes fuera de mi computadora, ya esta base tampoco la voy a tener en mi computadora, sino que va a ser esas plataformas, esas infraestructuras la que va a disponer la base en algún lado que yo no lo sé, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? En esta aplicación de Padrino que acá configuro, cómo conectarse a la base, ¿sí? Vemos que para lo que es development y test, que sería el ambiente donde se corren los tests automáticos, pido leer una URL de una variable de entorno, o si no, le doy un default. Pero para lo que es stage y producción, que son entornos fuera de mi computadora, como decíamos recién, mandatoriamente le digo que tome esa información de las variables de entorno. Vemos, por ejemplo, en Heroku, ¿sí? Que es esta plataforma que nos da una infraestructura en la nube para correr la aplicación. Nos permite, como casi todas estas plataformas, configurar las variables de entorno que se necesitan. ¿Por qué? Porque no es mi entorno, va a ser el entorno que ellos me configuren. Entonces lo que sí me dicen es, bueno, decime qué variables de entorno querés que yo levante, y con eso va a correr tu aplicación. Entonces cuando veamos que la aplicación corre dentro de Heroku, la fracción de código que veíamos recién, que hacía este case sobre el environment, va a poder levantar la variable de ambiente database URL en este caso, ¿sí? Bueno, con esto llegamos a que lo importante de lo que resalta este principio es la estricta separación entre lo que es configuración y lo que es código, ¿sí? La configuración es lo único que varía de un deploy a otro. El código base no va a cambiar. Las variables de entorno se cambian muy sencillamente, sin realizar cambios en el código. Por eso también se desalienta el uso de archivos properties, como algunos frameworks tienen, ¿no? Como vimos en el código que mostré hace un rato, entonces hacemos este case por environment. Esto, sin embargo, no está bueno. ¿Por qué? Porque clasificamos la configuración según el ambiente. Y esto no va a escalar de manera limpia si luego necesitamos otros entornos, ¿no? Vamos a tener que ir a cambiar el código para poder agregar ambientes nuevos. Y esto es lo que no queremos que pase. Por último, una última prueba de fuego que este principio propone es: si tu código es privado o es de tu organización y decidís hacerlo público, no tenés que estar comprometiendo ninguna credencial o ningún dato sensible de configuración de tu aplicación. El siguiente factor, el número 4, es backing services, y dice tratar a los backing services como recursos conectables. Siguiendo un poco alineados en las ideas de configuraciones que vimos en el factor anterior, en este caso entramos específicamente en cómo manejar los backing services. Se llaman así a cualquier recurso de la aplicación que es consumido a través de la red como parte de un funcionamiento habitual. Acá vemos ejemplos como base de datos, APIs externas, servicio de mailing, etc. En la mirada tradicional, un backing service, como lo es una base de datos, está muy vinculada a la aplicación. Por lo tanto, las personas los administradores que se encargaban de realizar los deploys de la aplicación productiva, también gestionaban la base de datos, por ejemplo. Hoy en día es mucho más común plantear de consumir la base de datos, por ejemplo, como un servicio externo, como mencionábamos en el factor anterior. Más allá de esto, se propone en este principio tratar a cada uno de estos servicios como recursos conectables, ¿sí? Es decir, hoy puedo tener una base en un servidor administrado por mi equipo o en mi organización, y mañana puedo decidir migrarme a una base de datos que está en la nube
que esté en otro lugar, que me la ofrezca alguna plataforma como servicio, y mi código no se debería enterar de eso. Lógicamente debería tocar configuraciones que tengo para acceder a la base, realizar también cualquier procedimiento que crea conveniente para salvaguardar la información, en este ejemplo de la base de datos, pero el código de mi aplicación nunca se debería enterar de ello, ¿sí? Esto está muy relacionado a la separación que planteaba el factor anterior al respecto de las configuraciones. Bueno, vamos ahora con el principio número 5, que es el de Build, Release and Run. Separar completamente la etapa de construcción de la etapa de ejecución. Bueno, para que el codebase se transforme en un deploy, fuera de lo que sería el ambiente de desarrollo local, vamos a tener que completar 3 etapas, sí o sí. La primera es la de construcción, que es transformar el código en un paquete ejecutable llamado build. Aquí entonces se descargan todas las dependencias y se compilan los binarios, usando una versión específica del codebase, ya sea especificado por un commit o por un tag. Luego iríamos a la etapa de distribución, donde combinamos el paquete recién construido junto a la configuración. Como vimos recientemente, estas dos cosas tienen que estar separadas estrictamente. Entonces, esta es la etapa donde las juntamos y generamos una distribución también llamada release. Esta queda lista para ser ejecutada. La última etapa entonces es propiamente la de ejecución, donde se toma el release y se ejecuta en un entorno específico. Estas fases tienen que estar completamente separadas, ¿sí? No puedo plantear cambios de código una vez que el build está armado, por ejemplo. Debo construir un nuevo build en ese caso. Existen diversas herramientas para esto, por ejemplo Capistrano. Muchas organizaciones de todos modos optan por tener sus herramientas custom para seguir los procesos de distribución que a cada uno le parece más apropiado. Algo importante de estas herramientas es que brindan un modo de gestionar las distribuciones o los release y generalmente nos puede resultar útil para retroceder a una versión anterior, ¿sí? Quizás este proceso sea difícil, obvio, en aplicaciones que tienen alguna vinculación muy estricta a un estado de la base de datos, necesitan correr migraciones, etc. Pero bueno, en términos generales es deseable llevar un registro de las distribuciones. Para esto también entonces se debe incluir un modo de identificar las distribuciones. Puede ser un timestamp de cuando se crearon o utilizando números incrementales. Las distribuciones deben entenderse como un libro de contabilidad. Solo agrego registros nuevos, pero no puedo modificarlas una vez creadas. Si tengo que cambiar algo, eso significa que tengo que construir una nueva distribución. Vamos entonces con procesos. Ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. Antes que todo hacemos una breve aclaración de cómo puede funcionar una aplicación web que recibe peticiones en un puerto específico. Habrán tenido la experiencia de iniciar un proceso de una aplicación, por ejemplo, en la imagen yo estoy levantando una aplicación con Sinatra en Ruby mediante el comando ruby app rb, ¿sí? Luego la consola generalmente con los logs nos indica que quedó levantado el proceso 36.663 y que escucha peticiones en el puerto 4.567. Si bien lo del puerto es importante, vamos a avanzar primero con lo que es el proceso. Cuando un usuario quiere acceder a algún recurso de mi aplicación, por ejemplo, si planteamos un get a barra inversiones por plantear una aplicación que maneja inversiones, este proceso lo que va a definir es con qué recursos se va a encargar la aplicación de dar una respuesta. Por ejemplo, no sé, lanzo hilos, le asigno memoria a este proceso que está corriendo en particular, lanzo nuevos procesos. Bien. El proceso o procesos encargados de elaborar esta respuesta tiene que ser, o se propone desde este principio, que sean de tipo stateless y de tipo share nothing. Stateless porque la respuesta que doy tiene que ser independiente de otras peticiones que pueda estar recibiendo la aplicación. Si por ejemplo al cargar inversores nuevos en esta aplicación que hablamos recién necesito asignar IDs y me guardo en una variable compartida en mi aplicación cuál es el siguiente ID disponible, le estoy cargando a mi aplicación un estado que cambia según las peticiones, ¿sí? Esta información es candidata a estar en un backing service de persistencia, como vimos por ejemplo en una base de datos. Por otro lado, estos procesos decimos que tienen que ser shared nothing. Por una arquitectura de procesos shared nothing es como vemos a la derecha de esta imagen,
en la que cada ejecución va a usar su propio espacio en disco, va a tener su propia designación de memoria y procesamiento del CPU aislado también. Los frameworks pueden manejar esto de distintos modos, generalmente es transparente a uno como programador, pero lo importante es que la correcta ejecución de mi aplicación no pueda depender de que tenga cosas compartidas, ¿sí? Por ejemplo, una petición genera el guardado de un fichero en disco y luego otro recurso requerirá acceder al disco a leer este fichero para responder algo. En este caso estaríamos compartiendo el espacio en disco y es incorrecto. Continuamos entonces con el principio 7 de asignación de puertos. Nos dice publicar servicios mediante asignación de puertos, ¿sí? Este principio muchas veces es transparente para el desarrollador. En las aplicaciones web siempre utilizamos dependencias que ya nos definen que nuestra aplicación escuchará un puerto específico dentro de un entorno, ¿sí? Es el modo de exponer al público los servicios. Lo mencionamos brevemente en el principio anterior, pero ahora analicemos un poco mejor qué significa lo que es la asignación de puertos. Cuando levantamos una aplicación web en nuestro entorno local, la URL base para acceder a cualquier recurso de la misma estará en localhost, y el número del puerto, ¿sí? No necesitamos exponerlo a nadie afuera de nuestra computadora. Sin embargo, en cualquier entorno donde quiera exponer mi aplicación al acceso público, la URL dejará de ser localhost y será la IP del servidor en cuestión. Ese servidor puede tener infinidad de procesos y cosas, pero identificar al proceso propio de mi aplicación dentro del mismo, necesito un puerto en específico. Esto es responsabilidad de una capa enrutadora, digamos. Para nosotros es transparente, pero debemos entender que los recursos de nuestra aplicación están expuestos a partir de un puerto específico y que la aplicación está autocontenida ahí mismo. Si bien no nos interesa puntualmente a qué puerto se mapea nuestra aplicación, tenemos que entender que ese será el punto de entrada. Seguimos con concurrencia. El factor número 8 nos dice escalar mediante el modelo de procesos. Este principio está muy relacionado al sexto de procesos, ¿sí? Donde declaramos la necesidad de que cualquier tipo de proceso que lance la aplicación debería ser stateless y share nothing. Acá entendemos un poco la aplicación de este factor que mencionamos antes. Lo que se propone es que los procesos sean ciudadanos de primera clase. Esto significa que tienen una entidad en sí misma, ¿sí? Son un componente especial dentro de la aplicación. Llevándolo al lenguaje de objetos, ¿sí? Podemos pensar que son una clase abstracta y que van a tener distintas implementaciones. Siguiendo con esto, por un lado, debemos clasificar los procesos que tenemos. Viendo horizontalmente el gráfico, podemos imaginar los procesos que atienden peticiones web. Luego tendremos procesos workers, es decir, aquellos que particularmente hagan el trabajo del cálculo y procesamiento para conseguir una respuesta. Estos workers podrían tener otras clasificaciones. Una cosa es procesar todas las transacciones de una cuenta bancaria al cerrar un día, y otra cosa es procesar la consulta por el saldo actual que tiene una cuenta, por ejemplo. Uno es un trabajo muy pesado y es eventual, el otro es un trabajo simple y se puede repetir seguidamente. También podríamos tener procesos de tipo clock, es decir, acciones o ejecuciones que necesitamos que ocurran a un determinado horario. Por otro lado, si miramos nuevamente el gráfico de manera vertical, es importante entender cuánta carga puede tener cada tipo de proceso de nuestra aplicación. Si nosotros diseñamos los procesos de nuestra aplicación como stateless y share nothing, escalar verticalmente será atender mayor carga de trabajo, creando más instancias del mismo tipo de proceso. Escalar horizontalmente va a ser crear nuevos tipos de procesos que atiendan nuestras necesidades y que no deberían interferir en los tipos de proceso ya definidos. En un escenario real donde podemos tener un aumento de tráfico momentáneo y por lo tanto una mayor carga de concurrencia a nuestros recursos, podremos escalar nuestra aplicación sin riesgo alguno. Será cuestión de gestionar nuestro entorno y nada más. Pero esto no podemos improvisarlo cuando surja la necesidad, ¿sí? Nuestra aplicación tiene que estar diseñada para soportar esto. Bueno, el siguiente factor es la desechabilidad, ¿sí? Y nos plantea hacer el sistema más robusto intentando conseguir inicios rápidos y finalizaciones seguras, ¿sí? Antes de entrar de cómo desechamos los procesos, podemos hacer foco por un momento en las particularidades de su arranque. Si venimos cumpliendo los factores previos en torno a cómo modelar los procesos de nuestra aplicación, los mismos deberían ser livianos. Esto se traduce en que, ante la orden de comenzar un proceso, lo podríamos tener disponible en pocos segundos.
A su vez, tendremos procesos flexibles que benefician el trabajo del gestor de procesos. Este podría ubicar de manera segura los recursos que se requieran, lanzar cambios en configuraciones, realizar deploys sin riesgos y escalar el procesamiento en cualquier momento. Ahora bien, ¿cómo puede finalizar un proceso, no? Entonces necesariamente, lo que contamos para el inicio tiene que pasar también al finalizar un proceso. Pensemos a alto nivel, ¿cuáles serían las formas, no? El flujo normal, por ejemplo, no tiene mucho más que aclarar. ¿Cómo termina un proceso normal? Se recibe una petición, se procesa, se da una respuesta y termina el flujo. Si por alguna razón se busca detener la aplicación o algún proceso, ya sea para cargar nuevas configuraciones, para un nuevo deploy, el modo seguro de hacerlo es mediante la señal SIGTERN. Esto provoca que todo procesamiento en marcha tenga la posibilidad de terminarse, gracias al manejo de colas de trabajo, como por ejemplo RabbitMQ. Aunque se anula la creación de nuevos procesos, claramente. Si nuestro proceso fue muy costoso de levantar, muy probablemente sea costoso de cerrar. Por último, también debemos garantizar que la salud de nuestra aplicación no se vea afectada por fallos inesperados en hardware. Nuevamente, tenemos presente las cualidades stateless y share nothing de los procesos. Si un fallo inesperado interrumpe el procesamiento, cuando el entorno vuelva a estar disponible, se debería poder procesar la misma solicitud sin mayores inconvenientes. O mejor, podría ser desplegado rápidamente en otro hardware para no tener un downtime significativo. En conclusión, los procesos deben ser desechables. No puedo depender de que una ejecución termine bien para que mi sistema sea estable. Esto nos brinda una gran capacidad de resiliencia. Principio al factor número 10, llamado paridad en desarrollo y producción. Mantener desarrollo, preproducción y producción tan parecidos como sea posible. Bien, supongamos que hasta ahora pudimos construir nuestra aplicación con todos los factores anteriores, ¿sí? O sea, con los 9 factores. Nuestra aplicación requiere una base de datos para la persistencia, la cual está correctamente aislada como un backend service. Las configuraciones y las credenciales están correctamente ubicadas fuera del código y tenemos una capa adaptadora que nos permite conectar cualquier tipo de base de datos y todo proceso que tenemos es desechable. Bueno, bajo esa hipótesis, ¿para qué voy a tener una base de datos pesada en mi entorno local? Podría levantar una base, por ejemplo, SQLite, que es liviana, es fácil de configurar y no come demasiados recursos. Entonces nada, avanzo en mis desarrollos y luego eventualmente lo pongo en producción. Todo funciona perfecto hasta que realizo un cambio en una query muy rebuscada, por ejemplo, a la base de datos. En mi entorno funcionó a la perfección, tengo test, tengo todo. Pero en producción lo que se utilizan son bases de datos MySQL, otro tipo de base de datos, donde dicha query funciona de manera rotundamente distinta. Si bien es un problema evitable, más allá de este principio, la idea es ilustrar que el entorno de desarrollo tiene que ser lo más similar al entorno productivo que se puede. Los beneficios son, por un lado, desalentar que un desarrollo local tarde demasiado tiempo en llegar a un despliegue productivo. En segundo lugar, un desarrollador está mucho más involucrado en los deploys productivos. También saben hacerle un seguimiento porque conocen la arquitectura del mismo, algo que tradicionalmente quedaba delegado a un equipo de operaciones, que a su vez no tenía ni idea alguna sobre el código que estaba desplegando. En tercer lugar, los servicios y herramientas que se utilizan en producción son replicados a la escala que corresponda a los que puede utilizar el entorno local de desarrollo. Llegamos entonces al anteúltimo de los factores, que se trata de los logs, y nos plantea tratar los logs como una transmisión de eventos. Los logs nos brindan información sobre el comportamiento de nuestra aplicación. Es una captura de la transmisión de un conjunto de eventos en el orden que ocurren sobre todos los procesos en ejecución, incluyendo a los backend services. No son más que líneas de texto donde se carga la información que el desarrollador crea apropiada según el evento que ocurre. Bien, ¿dónde se almacenan, no? ¿Cómo puedo acceder a ellos? La primera pregunta es justamente la que no debería preocuparle a una aplicación 12-factor. Cada proceso de la aplicación escribirá en la salida estándar, ¿sí? Y en su defecto es el entorno de ejecución el encargado de capturar dicho flujo y redirigirlo al lugar al que uno pueda configurar. Hay múltiples herramientas que dan el servicio de procesamiento de logs, ya sea para buscar, para encontrar eventos específicos, para acceder a gráficas a gran escala, etc. Vamos al último factor, que se titula la administración de procesos y nos propone ejecutar las tareas de gestión administración
como procesos que solo se ejecutan una vez. Venimos hace un par de factores atrás hablando ya de los procesos, ¿sí? Mencionamos que podían escalar de forma horizontal, vertical, lo que se llama el juego de procesos. Sin embargo, en todo momento estábamos hablando de procesos propios de la ejecución de la aplicación. Hay otro tipo de procesos que se pueden ejecutar eventualmente y no los dispara la aplicación en sí. Generalmente, estos procesos son lanzados adrede por un desarrollador o un administrador. El ejemplo clásico son las migrations de una base de datos, pero también puede ser algún script de emergencia o algún script normal que pueda tener la aplicación en el código base, ¿sí? La propuesta de este factor es muy sencilla. Cualquier tipo de proceso debe correr bajo las mismas reglas que cualquier proceso de aplicación, ¿sí? Es decir, se corren en una distribución concreta, que es decir, el mismo código base y la misma configuración que corre la aplicación, y también se debe tener cuidado de aislar cualquier tipo de dependencia. Para esto, entonces, se recomienda fuertemente la utilización de lenguajes de programación que proporcionan consolas de tipo REPL, ¿sí? Que facilitan estas tareas de ejecución de script que se van a usar solo una vez. Por ejemplo, en Ruby se puede utilizar la consola interactiva con IRB, y por ejemplo Python también, ¿no? Se puede correr cualquier script corriendo Python y el nombre del script en cuestión. Con esto entonces cerramos lo que es el recorrido por estos 12 factores que nos propone el manifiesto para que nuestras aplicaciones tengan una arquitectura y una infraestructura de calidad y también que sean robustos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención.